Gracias por asistir a su Instituto Bíblico del Aire, apreciado amigo y amiga. En esta ocasión le presentaremos una de las más grandes verdades del Evangelio de Juan en la forma de 7 maravillas. Las llamamos las 7 maravillas espirituales del mundo. Escuche con atención, pues a partir de este estudio usted puede alcanzar la salvación que Dios ofrece. Ya Alberto Valle está preparado para la clase de hoy. Saludos amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. Cuando concluimos nuestro último estudio dijimos que contestaríamos 3 preguntas de estudio bíblico sobre estos versos de Juan capítulo 3, 14 a 21. Las 3 preguntas son: ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué significa para mí? El Dr. Woodward, autor de estos estudios, ha titulado el resumen de este gran pasaje Las 7 maravillas espirituales del mundo. Hemos escuchado hablar acerca de las grandes maravillas del pasado, las grandes maravillas modernas, pero creo que la dimensión más importante de la vida es la dimensión espiritual. Este precioso pasaje de Escritura nos habla de las 7 maravillas espirituales del mundo. La primera la llamaremos el más grande diseño del mundo. Tiene que ver con el diseño que Dios tiene en su corazón para cada ser humano que nace en este mundo. Lo que quiero decir con esto es que si observa al mundo por un telescopio o un microscopio, usted no puede más que quedar impresionado con el diseño que se ve. Todo el diseño que se ve en un microcosmo o en el macrocosmo de este mundo le muestra que hay un diseñador, un arquitecto. Hay que tener más fe para creer que todo ocurrió por accidente que para creer que hay un diseñador del universo. El diseño que Dios hace de cada ser humano individualmente es el más grande diseño del mundo. Hay tantas maneras en las que podemos demostrar que cada ser humano es único e individual. Nuestras huellas digitales, el timbre de nuestra voz. Pero creo que una de las maravillas espirituales del mundo es ese hecho que Dios nos creó únicos e individuales y el hecho de que Él nos dice que tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. La segunda cosa asombrosa del mundo es lo que llamaríamos el más grande divorcio del mundo. Ese es el tema de Génesis 3 y el tema de toda la Biblia. Esto se muestra en la fealdad del pecado. Dios nos creó como criaturas de elección. Este hecho es comprobado cuando vemos que Dios permite que el hombre escoja incorrectamente. El hombre ha escogido divorciarse de Dios. La epidemia del divorcio que tenemos en nuestras cortes no es comparable con el divorcio del hombre con su Dios. El hecho de que Dios nos haya hecho criaturas de elección y que nosotros hayamos decidido apartarnos de Dios representa el más grande divorcio del mundo y una de las cosas asombrosas del mundo. La tercera cosa asombrosa la llamo el más grande dilema en el mundo. Es el mismo dilema que todos los padres enfrentan. Como padre, usted ama a sus hijos, pero hay ocasiones cuando ellos se rebelan contra usted. Cuando esto sucede, usted se encuentra en el dilema de mostrarles amor a sus hijos y a la vez corregirlos para que hagan lo bueno en lugar de lo malo. En un sentido puede decir que Dios tuvo ese dilema cuando le dio al hombre libre albedrío. Dios es amor. Él nos ama con un amor incondicional, lleno de gracia y misericordia. Pero a la vez, Dios es santo, justo, justicia absoluta. ¿Cómo reacciona Dios cuando ve a esta criatura que Él ama hacer tantas cosas desagradables? Dios es como un árbitro perfecto en un juego de fútbol que siempre señala la infracción cuando ocurre. Dios no señala una falta ahora y luego dice, bueno, al fin y al cabo son muchachos. ¿Cómo puede Dios satisfacer las demandas de la justicia y a la vez continuar amándonos? Ese es el más grande dilema del mundo. La cuarta maravilla espiritual la llamo la más grande declaración en el mundo. Es llamada el Evangelio, las buenas nuevas. Y la declaración es esta:
Dios satisfizo las demandas de su justicia y expresó su perfecto amor cuando Él envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. La guerra se terminó. Isaías lo declaró en el capítulo 40 de su libro, diciendo que le anunciaran consolación a la hija de Sión, que le dijeran que su tiempo se había cumplido. Y añadió que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la más grande declaración del mundo que se resume en Juan capítulo 3, verso 16. La próxima maravilla espiritual la llamaríamos la más grande decisión en el mundo por la manera en la que Jesús nos dice esta verdad en Juan 3, 14 a 21. Jesús nos dijo que Él es el unigénito Hijo de Dios, el único Salvador, la única solución de Dios. La guerra se acabó. El precio ha sido pagado, nos dice Pablo en 2 de Corintios 5. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Jesús llevó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Dios hizo a Cristo pecado por todos nosotros, de manera que nosotros seamos declarados justos. Desde entonces Dios no nos está cargando nuestros pecados porque los cargó en Cristo. Esa es la más grande declaración del mundo. Precisamente en el centro de esta declaración, Jesús nos deja a nosotros la última opción. Él dice, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tendrá la vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso significa que Dios hizo su parte, y ahora Él le dice, le toca a usted hacer su parte. Es a eso a lo que llamamos la más grande decisión en el mundo. Es en base a esa decisión que usted quedará eternamente perdido si rehúsa creer o salvado si recibe por la fe a Jesucristo. Eso hace de esta decisión una de las grandes maravillas del mundo. La sexta maravilla la llamaremos la más grande indicación del mundo. La gente se pregunta, ¿cómo sabré que hice esa decisión? Cuando Cristo le dijo a mucha de la gente que decía creer en Él, síganme, muchos concluían que en realidad no creían en Él y no le seguían. Cuando la gente escuchaba esa palabra, se daba cuenta que para seguirle tenía que alejarse de muchas de las cosas que estaban haciendo y no querían eso. Así que muchos de ellos no le seguían. Lo que realmente quiere decir es que no habían creído. Pero había una minoría de personas comprometidas que lo siguieron y descubrieron que seguir a Jesús es otra maravilla espiritual en el mundo. Y cuando alguien hacía el compromiso de seguirle, Él hacía su parte. Él los cambiaba en lo que quería que fuesen. Eso resultó ser toda una proposición. Esas personas descubrían que el camino en el que se sigue a Cristo es una de las maravillas espirituales del mundo porque transforma su vida completamente. Esta transformación de la vida que Jesús hace es la sexta maravilla espiritual del mundo. La séptima maravilla la llamaremos la más grande dinámica del mundo. Jesús enseñó en el Nuevo Testamento que cuando usted toma la decisión de confiar en Él y le sigue y empieza a moverse en esa dirección, ocurre un milagro que ninguno de nosotros entiende. Nosotros no entendemos esa parte que Dios ejecuta, pero podemos entender nuestra parte. Jesús lo llama el nuevo nacimiento. Por medio de un milagro, Él hace su habitación en un cuerpo humano y cuando Cristo hace su habitación en un cuerpo, usted experimenta la más grande dinámica en el mundo y una de las maravillas espirituales en este mundo. Jesús no solo murió en una cruz, Él se levantó de los muertos. Y eso quiere decir que Él está vivo y activo en el planeta Tierra. Y Él es quien comienza en nosotros la más grande dinámica en el mundo. Llamamos a esto las 7 maravillas espirituales del mundo. Y estas 7 maravillas resumen este tercer capítulo de Juan y lo que Jesús dice acerca de nacer de nuevo.
el más grande diseño del mundo, el más grande divorcio, el más grande dilema, la más grande declaración, la más grande decisión, la más grande indicación y la más grande dinámica en el mundo son 7 de las más grandes realidades que usted puede descubrir en esta vida. Lo importante ahora es, ¿qué significan estas maravillas espirituales para usted? Es interesante que cuando tomamos la decisión de creer la declaración de Jesús, Dios inicia en nosotros una dinámica que nos lleva a recuperar el diseño que Dios siempre tuvo en mente para nosotros. Dios nos lleva a su buena, agradable y perfecta voluntad. Es la manera en la que Pablo lo describe en Romanos 12, 1 y 2. Es lo que recibimos en el aquí y ahora, de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9. Dios se ocupa de que recuperemos ese diseño para el cual Él nos creó cuando creemos y recibimos a Jesucristo y nacemos de nuevo espiritualmente. Ahora, apreciado amigo y amiga, usted nos ha escuchado hablar del nuevo nacimiento una y otra vez, y yo le pregunto, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Son una realidad en su vida estas maravillas espirituales? Es posible que Dios haya estado tocando su vida para llevarle a ser todo lo que Él quiere que usted sea. Él hizo su parte por usted, pero ¿y usted ha hecho la suya? En este momento quiero invitarle a volverse a Dios y hacerlo con una oración sincera de todo su corazón. Dígale a Dios con toda sinceridad, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi vida no es todo lo que tú quieres que sea. En este momento te recibo como mi Salvador y mi Señor. Acepto que Jesucristo murió por mis pecados y en este momento declaro mi completa confianza en su sacrificio para mi salvación. Perdona mis pecados y faltas y recíbeme como tu Hijo en este momento. Ayúdame a seguirte y a servirte cada día de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.